democracia. Diálogo directo. Ecuador entra en la recta final de cara a las elecciones del 7 de febrero, cuando los electores están preocupados por el futuro económico del país y la avalancha de casos de corrupción destapados en los últimos meses. Durante el proceso ha habido algunos analistas políticos e incluso el mismo expresidente del Ecuador, Rafael Correa, quien ha mostrado su preocupación de que el CNE suspenda los comicios en los que, conforme a las encuestas, es muy probable que se alcance con la victoria Andrés Arauz de Unión por la Esperanza. Sin embargo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, junto con otros consejeros, han ratificado que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo sin ningún aplazamiento ni contratiempo en la fecha aprobada en marzo de 2020. 8 de la mañana con 25 minutos, 8:25 minutos. Recibimos al expresidente Rafael Correa Delgado, sin duda una figura política muy importante del país y que ha estado presente, quiera o no, a lo largo de toda esta campaña electoral. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, bienvenido. Le saludamos, Alexis Moncayo, Juan Carlos y quien le habla, Licenia. ¿Cómo mira usted este cierre de la campaña electoral? Estamos viviendo ya las últimas horas de la campaña electoral. ¿Cómo lo toma usted? ¿Qué expectativas tiene de este cierre de campaña? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, buen día. Bueno, he estado más presente de lo que hubiera querido, ¿no? No pueden olvidarse de mí los odiadores. Fui el más nombrado en el debate, en todos lados. Tengo una fijación para conmigo, la canción del Buki, ¿no? Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Pero en todo caso, muchas gracias por esta oportunidad. Un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha, a la patria entera. ¿Cómo yo veo este cierre de campaña? Sí, con mucho optimismo, muchísimo optimismo. Nadie discute quién va a ganar. Lo que se discute es si se va a ganar una sola vuelta, cuántos puntos de diferencia le toca al segundo, quién es el segundo. Pero ojalá que se gane una sola vuelta por el bien del país, para no aguantar el suplicio de este gobierno 3 meses más, una segunda vuelta que nos cuesta decenas de millones de dólares y 60 días sin incertidumbre. ¿Por qué decimos que para no aguantar el suplicio de este gobierno? Porque un presidente electo ya se le puede parar firme a este gobierno y decir basta esa ley que quieren presentar el día martes para privatizar hasta el Banco Central, como lo hicieron en el 98 y nos quebraron en el 99. Porque un presidente electo ya puede conseguir las vacunas en Rusia, China, la propia Argentina, para vacunar a nuestra gente. Somos el país con menos cantidad de vacunas de toda América Latina, continental al menos, y lo poco que trajeron, 8.000 vacunas, parece un mal chiste, se lo repartieron entre ellos, ¿no? Es que ellos son buenos hijos, están como 3 patines para mi mamita, y los demás no tienen madres. Pero si esos son recursos del pueblo ecuatoriano, no son recursos de ellos. ¿Dónde quedó la nobleza, la ética, la moral? Los corruptos siempre fueron ellos. Pero hay pérdida de referencia, no hay ni moralidad, hay amoralidad. Justifican lo injustificable. En todo caso, también ese presidente electo puede empezar una gira inmediatamente para conseguir financiamiento y rescatarnos de esta gravísima crisis económica. Entonces, Dios quiera que se pueda ganar una sola vuelta. Ya han llamado al voto útil. Esto va más allá de correísmo, anticorreísmo. ¿Cuánto daño le ha hecho el odio a los anticorreístas? Izquierda, derecha. El próximo gobierno va a recibir ruinas. Se necesita expertos de economía que actúen inmediatamente, contundentemente en función del bien común y lo más rápido parar el atrocinio y la destrucción de este gobierno. También sorprendido este fin de campaña. Trataron de impedir nuestra participación, trataron de impedir las elecciones, no lo han logrado. Y pese a la pandemia, hay un fervor muy alto. Algunos dicen, no es lo mismo que otras elecciones. ¿Cómo va a ser lo mismo? Si hay una pandemia, la gente está temerosa por su vida. Pero pese a esa pandemia, los actos de cierre han sido multitudinarios. Yo estoy realmente sorprendido y mi gratitud infinita. Y mi felicitación a nuestros militantes, a nuestros candidatos y mi gratitud infinita, como le decía, al pueblo ecuatoriano. No sé si Juan Carlos quiere... Juan Carlos Cabezas de Radio La Calle, un gusto saludarlo, economista. Hola. Para mencionar que finalmente, si es que se gana en primera vuelta, ya inmediatamente el mandatario electo empezaría a hacer un recorrido para buscar vacunas. Hay otras acciones que arrastraría esta victoria en primera vuelta. Sería como una toma adelantada del poder, podríamos ponerlo así para que la ciudadanía lo comprenda. Se darían juicios políticos, se dejaría por fin en carpeta esa idea de privatizar el Banco Central. ¿Podría haber de alguna forma un ejercicio real del poder adelantado para el mes de febrero mismo?
Primero déjeme felicitarte porque no sabía que la entrevista también era con Radio La Calle y realmente la labor que están haciendo es extraordinaria. Ojalá haya muchos medios alternativos como Radio La Calle, es medio digital, ¿verdad? Así es. En función del esfuerzo de jóvenes contra todo, contra todos. Radio Pichincha Universal, por el contrario, es una radio tradicional que utiliza el espectro, pero cómo ha sido perseguida por no someterse a los intereses del gobierno y después con total descaro nos hablan de libertad de expresión. Es realmente increíble. El mundo al revés, la psicología proyectiva, acusan a los otros, a mí, por ejemplo, atentar con la libertad de expresión, porque nunca me sometí a los medios hegemónicos cuando ellos son los que han perseguido radios, clausurados, plataformas digitales. En cada entrevista mía se iba la electricidad, el internet, alguna cosa ha pasado. Ya vieron que era inútil y pararon hace algunas semanas, pero hasta hace unas semanas era así. En todo caso, con respecto a tu pregunta, la legitimidad de un presidente electo le permite hacer mucho. Por ejemplo, sería el colmo que hay un presidente electo el 7 de febrero y el martes la Asamblea apruebe esa ley urgente que está mandando el gobierno para cumplir con sus acuerdos con el Fondo Monetario y sus intereses para regalarle el Banco Central a los banqueros. Sería el colmo. Cualquier cosa se puede esperar de esta Asamblea, pero sería más difícil con un presidente electo y por supuesto ese presidente electo tiene presencia mundial y podrá obtener esas vacunas, financiamiento. Pero no solo eso, si somos un poco más audaces, puede haber un clamor nacional para que renuncie el inepto de Moreno, su desconocida vicepresidenta, y la Asamblea nombre como encargado, como presidente, como vicepresidente, al binomio ganador, y con eso ya tendríamos gobierno desde el propio mes de febrero y nos ahorraríamos 3 meses de suplicio con el peor gobierno de la historia. Es mucho lo que se puede hacer si se gana en una sola vuelta este domingo 7 de febrero. Presidente Correa, interrumpimos aquí la conversación, le invitamos a que se quede con nosotros, vamos a retomar nuevamente el diálogo de inmediato después de un corte que tenemos que hacer, una cuña del Consejo Nacional Electoral. Inicio del espacio publicitario. Junto a nuestros asambleístas provinciales. Diego Ordóñez. Yo noto, a ver, a esta hora es el último día de la campaña y he notado ambientes distintos en uno y otro candidato. Noto, por lo que conversamos con Correa en este momento, una actitud muy relajada, podrían decir optimista, está el expresidente, de lo que pueda suceder. Y he notado también gestos un poco más, digamos, calmos, ¿no? Algunos podrían decir que se le nota hasta un poco derrotado a Guillermo Lasso, que ha manifestado en las últimas horas que en una segunda vuelta él apoyará a Yacu Pérez. Me parece que ya da cuenta de que en este momento las intenciones de voto, sobre todo en lo que tiene que ver con el segundo puesto, han cambiado. ¿Cómo están viviendo ustedes al interior de la Unión por la Esperanza, de UNES, de Centro Democrático, estos últimos momentos de campaña? Hoy será el cierre en Quito, se van a concentrar en el Arbolito, y las horas que restan hasta el próximo domingo. Presidente, buenos días. Como te decía, con mucha gratitud, con mucho optimismo, jamás con triunfalismo. Seguiremos trabajando hasta el último minuto como si no tuviéramos un solo voto, pero nadie discute quién está en primer lugar. Se discute con cuánto se va a ganar, si se va a ganar una sola vuelta, cuál es la diferencia con el segundo y cuál es el segundo. Entonces, que esto es muy claro, ya nosotros triunfamos. ¿Te imaginas que después de 4 años de persecución, de mentira, de discurso único? Tú eres testigo de eso, Alex. Tú también fuiste perseguido cuando estabas en Radio Majestad con Fabricio Vela. Cómo los presionaban, cómo los censuraban, cómo los insultaban, porque como nos daban espacio y que eran correístas. Tú eres testigo de eso. Pero en todo caso, después de discurso único, de tanta censura de prensa, de tanta difamación, que me condenaron 8 años por influjo psíquico, que me quitan la pensión vitalicia, 39 investigaciones criminales, embargo de mi casa, de mis pocos bienes, placa de la infamia. Que estemos primero en las encuestas, es una bofetada a los sinvergüenzas. Es la respuesta del pueblo ecuatoriano diciéndole, los corruptos siempre fueron ustedes, los corruptos siempre fueron ellos. Pero tenemos también la profunda convicción, como te decía, la esperanza, no triunfalismo, de que esto se va a resolver en una sola vuelta. Las encuestas nos ponen o muy cerca de esa primera vuelta, ganar una sola vuelta, o ya muy por encima. Yo quiero respetar la ley electoral, no quiero dar cifras, pero se hizo una gran encuesta el día sábado, 2.600 casos a nivel nacional, de una encuestora muy seria, que ya nos pone cómodamente ganando la primera vuelta. En todo caso,
la tendencia incluso es creciente. Mientras que Lasso se está desplomando, por eso ustedes ven la cara demacrada, ¿no? Su pelota cuadrada nunca la va a obtener. Es un niño caprichoso, que pese a que le falta todo, ¿no? Simpatía, carisma, ideas, todo, pese a haber gobernado con Moreno, con sus millones, quiso comprar la presidencia y se pelea en segundo lugar con Yacu Pérez, que también es un peligro. Los dos han gobernado con Moreno. Pero en todo caso, las perspectivas son muy halagadoras. Ya nos ponen muchas encuestas de ganadores de una sola vuelta, pero además, incluso aquellas que nos ponen cerca, todas nos ponen con tendencia creciente, Yacu más o menos estabilizado y Lasso desplomándose. El presidente Correa, ¿y con quién, digo yo, perdón que le diga de la forma que se lo voy a decir, con quién preferiría pasar a la segunda vuelta si es que hubiese una segunda vuelta, con Yacu o con Lasso? Mire, nosotros somos como los grandes equipos de fútbol a nivel mundial, por ejemplo, Emelec, ¿no? Que no importa a quién se enfrente, siempre va a dejar hasta la última gota de sudor, siempre va a derrochar todo el talento que posee. Entonces, independientemente de quién es Lasso, Yacu, los dos juntos, nosotros vamos a seguir como el primer día, de puerta en puerta, quemando soles de zapatos, convenciendo a la gente, como lo hicimos en el 2006, que otro Ecuador es posible. Que juntos, los ecuatorianos, podemos lograr lo que nos propongamos, que no somos inferiores a ningún pueblo del mundo. Entonces seguiremos haciendo lo mejor, dando lo mejor de nosotros para una victoria no nuestra, para que el pueblo ecuatoriano vuelva al poder, porque la única legitimidad del poder público es el bien común, y esa legitimidad se ha perdido en estos años, porque es evidente que el poder privado se apoderó del poder público y gobernaron para sus negocios, no para la gran mayoría. Buscamos el poder y buscamos la victoria para devolver ese poder a esas grandes mayorías. Una repregunta, perdón, a los compañeros, tanto a Alexis como a Juan Carlos, pero en el caso de que hubiese una segunda vuelta, presidente Correa, ¿está consciente, UNES, Centro Democrático, usted, todos los que forman su organización política, están conscientes que se les van a venir con todo, con más de lo que les ha pasado en esta primera parte, con todo? Yo creo que incluso va a ser un escenario mucho más grave del que estamos enfrentando con estas noticias falsas, con ataques de medios internacionales, con un presidente que no ha cesado de atacarle, de calificarle de delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están conscientes de que se pueden vivir un escenario terrible? Mientras más nos insulte Moreno, más subimos, ¿no? Ya están desesperados. Pero ¿quién pudo creer? ¿Qué le pasó a la inteligencia nacional? Por más complicidad que haya tenido los obscena de Teleamazonas, el Comercio, el Universo, el Coavisa, ¿quién puede creer que, por ejemplo, en el caso Balda dijeron que teníamos una policía política? El caso Balda fue el 2002. ¿Puede haber un vicepresidente tan estúpido que no se dio cuenta que teníamos una policía política? El caso Soborna del 2012 a 2016. El 2012 estaba Moreno. ¿Puede haber un vicepresidente tan estúpido que no se dio cuenta que yo lideraba una organización criminal? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede tragarse esa piedra de molino? Y mientras más nos insulte Moreno, mire, como los versos del presidente Luis Cordero: si un perro me muerde con furia, me duele, mas no me inmuto, porque él, como todo bruto, lastima, pero no injuria. Pero fuera tremendo hierro que dando a mi disgusto rienda, trabara dura contienda con el infeliz del perro. Ya está en el basurero de la historia, no le damos caso. Mientras más nos ataca, más subimos. Pero en todo caso, solo en las últimas semanas, Licelo, prohibieron los spots con mi imagen, con mi audio. ¿Cómo saben que es mi voz? Prohibieron los jingles diciendo Correa presente. Mi hermana es Correa, pero lo prohibieron, atentando a los derechos humanos, constitucionales, de los que utilizan mi imagen, mi voz. Porque por último el sancionado soy yo, no ellos. Y tienen todo el derecho a utilizar mi imagen, mi voz, lo que quieran. Soy el único que puedo reclamar. Es increíble. Lo único que prohíbe el Código de la Democracia es utilizar la imagen de niños y adolescentes. Esto es algo increíble. Allanaron nuestra sede en Tulcán. ¿Qué encontraron? Lo gravísimo que encontraron. 300 pruebas COVID. ¿Cómo saben que no son para nuestros brigadistas? Además tenemos todo el derecho, si vamos a un barrio, tomar las pruebas COVID como medida de bioseguridad. Y de hecho eso es lo que se estaba haciendo. Y en algún meeting detectamos 2 personas contagiadas y estaba mi hermana ahí. Mi hermana vive con mi madre de 86 años. Entonces tenemos todo el derecho a hacer eso. Pero mientras tanto, saca la foto del Partido Social Cristiano repartiendo cilindros de gas, no pasa nada. Sale en la foto Lasso con un tanquero de gas repartiendo agua en Manaví, no pasa nada. O sea, es una hipocresía impresionante. Sacaron lo del financiamiento de $80.000 del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. O sea, por un lado dicen que hemos robado $70.000 millones y por otro lado tenemos que recibir $80.000 del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. ¿Quién puede creer esas tonterías, no? Y por lo de las pruebas COVID, dicho sea de paso, se intenta inhabilitar a Andrés Arauz. Hasta hace 2 días todavía intentaban suspender las elecciones. Entonces están verdaderamente desesperados, pero usted tiene razón. Su estrategia desesperada es tratar de lograr una segunda vuelta, por eso esa campaña sucia, para bajarnos unos puntitos
e intentar una segunda vuelta donde todos se unan contra nosotros. Bueno, que se unan. Todos serán derrotados juntos. Sabemos lo que se nos viene. Pero además todas las simulaciones nos dicen que también vencemos una segunda vuelta. Por eso le pido al pueblo ecuatoriano, resolvamos esto, correísta, anticorreísta, izquierda, derecha. Se trata de la patria, del amarillo, azul y rojo. Resolvamos esto. El 7 de febrero va a ganar Andrés Arauz, no podrán impedir la victoria popular. Hagámoslo en una sola vuelta, del 7 de febrero, y empecemos juntos a recuperar la patria, a recuperar el futuro. Estamos conversando con el economista Rafael Correa, expresidente de la República. Economista, ¿usted sabía de este medio matrimonio un poco incestuoso, yaculazo? Porque realmente eso así se ha bautizado en redes, me parece también bastante original el asunto. Porque es como nuevo o ya es un asunto viejo que ahora por la cercanía de las elecciones se devela. Ha sorprendido a algunos, pero se están como prestando la silla. Entonces llama la atención, quisiera tener una lectura política, si esto ya tenía su historia y recién ahora se devela, o es absolutamente una acción coyuntural producto de lo que dicen las encuestas. Primero llamemos de matrimonio Lazo Yacu, porque el otro orden suena bastante feo, bastante grosero. En todo caso, es obvio. También, ellos han cogobernado con Moreno, pero ¿a quién quieren engañar? Lazo es un sinvergüenza, un mentiroso, mimético. Él no es ni siquiera indígena. Ganó la prefectura de la SUAY para lanzarse de candidato. A los 18 meses dejó votado todo. El trabajo que hizo allá es recontra malo, no malo. Pero miente a cada instante, era lo que le decía a la comunidad indígena cuando hacíamos el areteo para evitar que le roben el ganado, para generar trazabilidad del ganado y poder exportar carne. Le iba a decir que era para cobrar impuestos y que le íbamos a poner areteo hasta el cuy, hasta los chanchitos, para cobrar impuestos. O sea, ese nivel es violento, es el que maneja la banda de garroteros en molleturos, pegándole a la gente que se atreve a apoyar la minería, a trabajar en la minería. Son tipos malos, tengan cuidado, un sinvergüenza, un mitómano. Y ha gobernado con Moreno, pues, fue el que vendió el paro en octubre del 2019, ¿o no es así? Cuando se levantó el pueblo indígena, las bases indígenas, ¿no? Estos tenían hasta ministro, Humberto Cholango. Revisen la votación de Creo, de Pachacuti y Social Cristiano, siempre a favor del gobierno. Son ellos los que han gobernado con Moreno, los perseguidos. Hemos sido nosotros, las víctimas de Moreno. Es evidente que hemos sido nosotros. Y el paro de octubre de 2019, en lugar de utilizar los artículos de la Constitución que permitían, en caso de grave conmoción social y política, adelantar elecciones, y con lo cual hubiéramos tenido un nuevo gobierno en el 2020 para enfrentar la pandemia, prefirieron destruir a la patria con tal de destruir a Correa, mantuvieron al títere, vendieron el paro, y se fue Yacu Pérez con Pachacuti. Por Dios, no se engañen, se han repartido la patria, tienen espacios de poder, entonces están muy cerca Yacu Pérez de Lazo, pese a sus inmensas diferencias. Por ejemplo, Yacu Pérez es el que te dice que él está de acuerdo con el aborto hasta los 3, 4 meses, como en Holanda, Francia, sin ningún requisito, ¿eh? No el aborto por violación, no, el aborto por hedonismo. Quedé encinta porque me dediqué, qué sé yo, sin cuidado a una actividad frenética sexual, entonces a los 3, 4 meses puedo quitarme el hijo, no hay ningún problema, sin ningún requisito. Mientras que el otro es curuchupa y está en contra de toda forma de aborto. Pero como primero manda el billete y el poder, lo puede apoyar a Yacu. Entonces, usted se da cuenta de las contradicciones, que único que les une, ¿no?, a esta gente no es la patria, no son los principios, no es la moral, sino sus intereses, su codicia, sus ansias de poder. Esa es la diferencia con nosotros, crean. No buscamos nada para nosotros. Si yo hubiera querido ser millonario, tonto no soy. Tengo 2 títulos de maestría en economía, un PhD. Me hubiera dedicado a banquero. Pero lo que decimos no nos conviene a nosotros. Le conviene a las grandes mayorías, porque no buscamos nada para nosotros. Nosotros buscamos el poder político para transformar la patria, porque no la vas a transformar con beneficencia, con caridad, la vas a transformar con justicia. Y para eso se requiere el poder político. La gente siempre está unida, sobre todo contra Correa. Después se pueden pelear entre ellos. Pero los une el odio a Correa, porque con nosotros perdieron el poder y realmente se gobernó para las grandes mayorías. Quisiera una respuesta suya, presidente, con respecto a 2 conversaciones que mantuvimos esta semana con Liceni en este espacio. La una con Pedro Granja, que es un abogado bastante polémico, pero que tiene una agudeza muy particular en el análisis tanto jurídico agudo, como Alex, político. Tengo que reconocer que es agudo. Tú sabes que no comparto en absoluto con Pedro Granja, pero tengo que reconocer que es agudo. Se manda unos tuits de campeonato. Sí, el otro día vi que le había dado retweet a uno de esos precisamente.
por esa agudeza que tiene Pedro Granja. Y no era precisamente un correísta Pedro Granja, ¿no? Pero en el diálogo que mantuvimos el otro día junto a Licenia, Granja reconocía que de hecho Arauz para él era el mejor candidato, era el que más credenciales tenía, contó la anécdota de sus padres, ¿no? Que son personas ya adultos mayores que van a ir con bastón a votar el domingo, etcétera, etcétera. Y él decía algo que a mí por lo menos me dejó, digamos, pensando y reflexionando sobre lo que debería ser, ¿no?, el futuro. Y él decía, es muy probable que regrese el primer correísmo, y lo que deben tener claro es que deben gobernar respetando la libertad de expresión, sacando a la extrema derecha de su círculo. ¿Qué responderle a esto, no? Y qué es, digamos, también, en el fondo, lo que se hizo antes, que, digamos, se hizo bien, y qué es lo que se puede mejorar, qué errores son los que se deberían corregir? Yo no le voy a responder a Pedro Grande, ¿no? Bueno, tengo que reconocer que al menos tiene destellos de honestidad, pero se portó muy mal con nuestro gobierno, politizó cosas gravísimas, muy sensibles, como por ejemplo abusos a menores, se alió con un tipo como Juan Bisueta, un tipo de lo peor, dañado, odiador, ¿no? Pero en todo caso sí, que es agudo. Su tweet para mí es el mejor del año, ¿no? Sí, el tweet. Cuando Lazo gobernó Comagua, salieron millones de personas. Ahora, si no votas por Lazo, solo va a salir Carlos Vera. Tú decís, algo así era. Pero en todo caso, yo sé que el primer correísmo, el segundo correísmo, esa es la mentira que quiere posicionar para decir que luego es que Correa se dañó. No, 2015, 2016, cambiaron las circunstancias del mercado internacional. Fueron épocas durísimas, tuvimos hasta un terremoto, tuve que aumentar 2 puntos del IVA un año. Pero por el contrario, fue cuando mejor gobernamos. Porque en otras circunstancias el país hubiera colapsado como hicieron colapsar en el año 99. ¿Qué errores cometimos? Pero muchísimos. ¿Qué se puede mejorar? Muchísimo. ¿Qué jugador de fútbol, un Messi, el mejor del mundo, no se come un gol de vez en cuando? Pero por cada gol que se come mete 20, y solo sacar los goles que se comió. No es informar, es manipular. Pero nunca cometimos el error de los errores, equivocarnos de bando. Siempre estuvimos con la grande mayoría, y eso es lo verdaderamente importante. Presidente, ¿usted confía en el tema del exit poll, tomando en cuenta que ahí está una encuestadora que se ha negado a reconocer la preferencia electoral de su candidato y va a estar, bueno, afortunadamente hay otras también que van a hacer ese trabajo, pero ¿usted confía en cómo se desarrolla esta parte del proceso electoral? Yo confío en un exit poll bien hecho, en Sedato no confío, pues si es una empresa totalmente corrupta. Usted sí sabe que se demostró que manipuló los datos en el 2017 del exit poll. Lo dijo su gente, tipo bueno. Pero como ya llamó al gobierno, optaron la justicia y le dieron toda impunidad. Pero se mostró todo. Decían que manipulaban las cifras, que estaban contratados Ibercosta del Banco de Guayaquil. Todo se demostró. Son unos sinvergüenza. Pero como son parte de la argolla del poder, ¿no? Como trabajan con Lazo y Lazo ha gobernado con Moreno, lo dejaron en nada. Entonces yo confío en el exit poll, no confío en Sedato. Sedato con suficiente billete de por medio es capaz de decir que el pseudo periodista Carlito Vera mide 1,90 m y es basquetbolista. Bueno. En todo caso, también va a haber un exit poll de clima social de Santiago Pérez, un encuestador mucho más serio, que se puede equivocar, pero no lo va a hacer de mala fe. Ojalá muchos medios de comunicación publiquen el exit poll de empresas serias y no de Sedato, que ya vimos cómo dio como ganador con el exit poll en el 2017 con 6 puntos de Lazo, cuando perdió en verdad con 2 puntos. Pero ahí hay algo que nos llamó la atención el otro día, eso presidente. Es mala fe, eso es manipulación. Presidente, hay algo con respecto a esto que usted dice ahora que nos llamó el otro día la atención en la entrevista que tuvimos con Santiago Pérez, que va a ser el exit poll, y él nos dijo, publicaremos cuando el CNE nos dé la autorización. O sea, incluso ya cerradas las votaciones a las 17 horas del domingo, las empresas que estén calificadas para hacer el exit poll van a tener que contar con una autorización del CNE para hacerlo. Por eso es gravísimo. Porque todos conocemos que el CNE está vendido al gobierno y contra nosotros. El CNE se lo repartieron. Ayala Mora, que puso a Diana Atamensi. Imagínese delincuente llamado Ayala Mora, lo peor de la política ecuatoriana. Cómplice de Moreno, mediocre. ¿Cómo se llama la otra chica? Estela Cero fue puesta por Alianza País, Gustavo Baró. Imagínese. Este tipo Pita y el otro Verde Soto, que Verde Soto es una vergüenza, ¿no? Y al que le queda alguna duda, la despeja cada día con su accionar. Fueron puestos por Lazo. Y José Cabrera fue puesto por Nebot. Se repartieron con el botín entre piratas por la consulta mañosa, por el Trujillato, ahí están las consecuencias. Se los anticipamos con la consulta mañosa. Nadie anticipó el Trujillato. Nadie se imaginó que se iba a poner a un político senil, menos que mediocre, que perdía todas las elecciones, como el salvador de la patria,
y que se iba a declarar a sus 86 años emperador, que sus decisiones estaban por encima de la Constitución, y en lugar de mandarlo al pobre hombre al manicomio, para hacerle daño a Correa, lo aplaudieron, lo apoyaron, destituyó Corte Constitucional, declaró 6 meses vacancia constitucional, eso no existe, y nombraron a los peores, con tal de que odien a Correa, y se repartieron las diferentes instancias de la patria en un proceso destituyente. Y aquí están las consecuencias. Entonces, el Consejo Nacional Electoral está repartido entre Ayala Mora, gobierno, Lasso y Nebot. Y son capaces de hacer cualquier cosa para impedir la victoria popular. Entonces hay que estar muy atentos. Y esto de que no se puede publicar el Exit Poll sin autorización del Consejo Nacional Electoral es tremendamente preocupante. Juan Carlos. Está cerrado el audio de Juan Carlos, me parece. Ahí está. Ahí Perdón. te tenemos. Estamos conversando con el expresidente de la República, Rafael. Estaba Juan Carlos muteado. Solo un ratito, pero ya estamos Sí, aquí. pero cuidado con, como me dijeron a mí, presidente, ¿lo puedo mutear? Muteeme nomás. Oye, hijo de muta. No sé qué quiso decir esa persona. Bueno. Que no sea autocensura nomás, ¿no? Mal chiste, mal chiste. No, sí estuvo bueno, sí estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Está mejor que los que hace Moreno sí estaba, pero... Pero la próxima vez por escrito nomás, no lo cuentes, solo lo escribo y lo cuenta otro mañana. No, sí estuvo bueno. Economista, yo quisiera 2 mensajes. Mire, no todo el mundo va a votar tampoco por Andrés Arauz. O sea, hay mucha gente que va a votar por otras candidaturas, pero también hay un grupo importante de ciudadanos ecuatorianos que va a votar nulo. Y hay otro grupo de ciudadanos ecuatorianos que tiene miedo de ir a votar por cuestiones de la pandemia y porque tiene familiares en riesgo. Yo quisiera de su parte 2 tipos de mensajes. Primero, para la gente que va a votar nulo, que va a ejercer, pero va a votar nulo. Y el segundo es para las personas que no tienen ganas o tienen mucho miedo de ir a votar por cuestiones de salud. ¿Qué les diría a estos 2 grupos? Bueno, los que van a votar nulo es su derecho, estamos en democracia, pero yo sí creo que hay opción, que se puede dar un voto positivo. Y ese voto positivo es Andrés Arauz, Carlos Rabascal, de lejos el mejor binomio. Como te decía, tan fácil como esto, analicen cuándo estaban mejor. En esta tragedia durante los 10 años de nuestro gobierno. Y Andrés Arauz y Carlos Rabascal te aseguro que lo van a hacer mejor, porque ya tenemos experiencia, políticas comprobadas que se han ido perfeccionando. Entonces, si estaban mejor con nuestro gobierno, no puedes votar nulo. Debes votar por tu familia, por la esperanza, por el futuro, todo, todito, listas 1. Sobre las personas que tienen miedo de contagiarse, a vencer el miedo para ejercer el derecho al voto, es nuestra arma, no pudieron impedir la elección. Y con eso firmaron la sentencia de muerte del peor gobierno de la historia y de esta tragedia que vive la patria. Entonces, aprovechar esta oportunidad, la mejor arma que tienen los ciudadanos es para esa revancha popular, para decirle a Moreno, nunca más tu Gabriel sinvergüenza, nunca más tu prensa cómplice, nunca más permitiremos que nos hagan lo que nos hiciste todos estos años. Entonces hay que ir a ejercer el derecho al voto. Por supuesto, si son personas ya muy vulnerables, si son personas con patologías previas, hay que tener mucho cuidado. En ese caso, si le digo, mejor quédese en su casa. Entonces, son personas razonablemente con buena salud, con los cuidados del caso, mascarilla, alcohol, distancia, vayan a ejercer el derecho del voto. En nuestras manos está el presente y el futuro de la patria. En nuestras manos está el poder cambiar 4 años de corrupción, de decadencia, de degradación, de traición, de deshonestidad. Nuestra mejor arma es el voto. Todos los que puedan, con mucho entusiasmo, con mucha convicción, con mucha fe, con mucha esperanza, a votar este 7 de febrero y ojalá a votar todito, uno. Presidente, usted ha hecho un llamado a los que son correístas y no son correístas por el voto útil. En ese sentido, ¿qué garantía tiene ese sector que no lo respalda usted, pero que está en la indecisión ahora y que usted está pidiendo que voten por Arauz, de que va a gobernarse Arauz y no usted, a través de Arauz? Bueno, tengan la garantía de que Arauz va a la presidencia y al poder el pueblo ecuatoriano. Pero ¿cuál sería el problema que se gobierne en equipo? ¿Dónde está el problema? ¿Usted cree que Obama no tiene algo que decir en el gobierno de Joe Biden? ¿Por qué se satanizan esas cosas? No tienen de qué criticar. Pero en todo caso, al anticorreísta, primero, el odio, ¿cuánto daño le ha hecho? Segundo, ¿cuándo odio es mejor? ¿En nuestros años de gobierno o en esta tragedia? Pero de todos modos te odio Correa y prefiero seguir hecho pedazos. Ese es el problema. Yo sí quisiera encontrarme con un anticorreísta educado, que me explique por qué nos odia. Es que me caes mal. Por favor, debemos superar las vísceras y utilizar la cabeza. Ese es uno de los problemas de los latinos y por eso estamos en su desarrollo. Los anglosajones son muy cerebrales, nosotros somos muy viscerales. Te aseguro que un demócrata vota por un republicano si es que tuvo éxito su política, si es que hubo prosperidad. Los republicanos votaban por Franklin Delano Roosevelt después de la Gran Depresión, cuando el país estaba hecho a pedazos, con Hoover
era republicano, acabó de destrozar todo. Vino Franklin Delano Roosevelt, el New Deal, rescató la economía y los republicanos le daban el apoyo y arrasaba en elecciones. Ganó 4 elecciones seguidas y de ahí es que se puso límite, dicho sea de paso, a las reelecciones presidenciales norteamericanas. Todos querían cereza el pastel. Pero son más cerebrales. Si hay un buen gobierno, así sea de derecha, yo soy de izquierda, voto por ese buen gobierno. Nosotros somos viscerales. Te odio, Correa, me caes mal, eres MLCista, voto contra ti, así esto sea una tragedia. Debemos superar eso o nunca saldremos de su desarrollo. Presidente Correa, Pero te odio porque me lo dijo Yanei Nostroza en Teleamazonas. Peor todavía. Eso decía ayer Omar Malug, ¿no? En la entrevista, eso le quería citar, pero usted ya se anticipó. La estrategia del anticorreísmo me parece que es una de las cosas que finalmente a las candidaturas que venían por detrás de Arauz les termina pasando factura, porque hemos pasado con el anticorreísmo 4 años y este país, lo conversábamos el otro día en Frecuencia Política, es sin duda más que Correa. O sea, el 7 de febrero aquí está en juego el Ecuador en su conjunto y sobre eso quería precisamente plantearle la siguiente inquietud. El 8 de febrero, ¿qué país vamos a tener? ¿Qué país deberíamos tener? Y hay que entender también que es tan importante la elección del domingo, en donde elegimos presidente, vicepresidente, nuevo gobierno y también una nueva Asamblea Nacional. Hay que recomponer el país, ahora sí hay que reinstitucionalizar el país después de todo el descalabro, el caos y el desastre que nos dejó el trujillato, la transitocracia, autoridades puestas a dedo, con concursos que han sido realmente opacos, que ahora hay gente que incluso fue parte de esos concursos y que lo ha dicho, y lo ha dicho en estos espacios, ¿no? Que cómo se llevaron adelante esas designaciones. El 8 de febrero, ¿cómo va a estar el Ecuador? ¿Cómo debería estar el Ecuador? ¿Qué Ecuador es el que empieza el 8 de febrero, presidente Correa? Y la importancia de para el próximo gobierno contar con por lo menos un bloque numeroso en la Asamblea Nacional. Mira, la única organización criminal que ha existido es Celis Salazar, la fiscal 1020, el procurador Íñiguez Salvador, un mediocre, perverso, más Moreno, que se han dedicado a perseguir con la Romo, el gobierno de Moreno. La única organización criminal tendrán que rendir cuentas a la justicia. Lo que ha sufrido la patria es un proceso destituyente. Hay que hacer un proceso constituyente, que no necesariamente pasa por una asamblea constituyente, depende del resultado de una asamblea, y es importante tener mayoría de esa asamblea para derogar leyes nefastas como la ley de apoyo humanitario, que permitió la explotación laboral, que deudores y acreedores se pongan de acuerdo, entonces los bancos siguen teniendo centenas de millones de dólares en utilidades y los ciudadanos deudores están quebrados, que para derogar la reforma tributaria que le cobra 2% sobre venta a los microempresarios. ¿Quién se le ocurre una tontería así? Yo presenté centenas de grupos, grandes grupos económicos que no llegan al 2% sobre venta y eso les imponen a los microempresarios en la peor pandemia. O sea, hay que ser inepto e indolente. En todo caso, ha habido un proceso destituyente y lo que se ha destruido no es solo lo tangible, ¿no? No es solo la producción, la seguridad, las carreteras, los colegios, los hospitales, es lo intangible. Nos han desmoralizado, nos han vuelto a convencer que no podemos salir adelante, que todos son corruptos, que todos son lo mismo, que los ecuatorianos somos inferiores. Volvieron los complejos. El país que yo recibí en el 2007, pero ya lo rescatamos una vez, lo volveremos a rescatar. Concretamente, ¿qué va a recibir el próximo gobierno? No va a recibir un país, va a recibir ruinas. Pero hablemos con cifras. La crisis del 99, esa terrible crisis, ¿se acuerdan? Decrecimos 5.4%, ahora vamos a decrecer el doble, la peor crisis de la historia, agravada por crisis sanitaria, que también ha sido manejada con una negligencia criminal. Con Perú, 2 gobiernos neoliberales, somos los 2 países que mayor cantidad de muertos por habitantes tienen en el mundo. Y nos sigue Bélgica, nos siguen países europeos. Primero, nos siguen de lejos. Segundo, la población europea es mucho más vieja, la mortalidad es mucho más alta. Es el colmo que con una población joven como la población ecuatoriana, peruana, tengamos tantos muertos y seamos los países que encabecemos el ranking de muertos por habitante a nivel mundial. A nivel de América Latina continental, exceptuando Haití, bueno, digamos América Latina exceptuando Haití, porque para incluir Cuba, República Dominicana, Ecuador es el país con menos vacunas por habitante. Y cuando traen el chiste de 8.000 vacunas, primero mamita como 3 patines. Y todavía lo quieren justificar porque son buenos hijos, son unos sinvergüenza. ¿Acaso los demás ecuatorianos no tienen madre? ¿Acaso esas vacunas son de ustedes? ¿Son del pueblo ecuatoriano? ¿Dónde quedó la nobleza, la honradez, la ética, la moral, sinvergüenzas? Entonces, el próximo gobierno va a recibir ruinas. No podemos arriesgarnos. Hay que actuar
rápido, contundentemente, con capacidad y en función de las grandes mayorías. Y todas esas condiciones las reúne Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Expertos en economía, con experiencia, sabemos qué hay que hacer y hemos preparado un paquete muy poderoso de 8.475 millones de dólares para rescatar la economía. Estamos ya cerca de cerrar la entrevista, economista Correa. Qué difícil lo del ejercicio del poder, ¿no? Porque hay que abrir ciertas brechas, luchar contra la inequidad, luchar contra lo que está establecido, pero por otro lado también hay que cerrar ciertas brechas sociales, las diferencias entre todos. ¿Es Andrés Arauz también un líder capaz de cerrar esas brechas sociales que como Ecuador también nos están debilitando y abrir esas otras que son necesarias para que exista un poco más de justicia social en el Ecuador? Que se inaugure, más bien dicho, la justicia social en el país. Pero por supuesto, presidente, le voy a interrumpir un segundo. Vamos a hacer la pausita para cumplir con el CNE, que tenemos que hacerlo puntualmente, y seguimos enseguida con su respuesta. Le pido ¿Cuándo disculpas. se podrá interrumpir al CNE para continuar con las opiniones? Pero bueno, vamos adelante. Inicio. Bueno, está bien que no haya interrumpido con esa publicidad. Por si acaso al principio no pudo hacer lo que prohibieron, no tuvo que hablar Andrés. Pero en todo caso nos pregunta Juan Carlos, ¿qué se puede hacer para resolver los problemas estructurales de pobreza y desigualdad? Primero, ya lo hicimos. Eso no se logra en 5 años, en 10 años. Se logra en 20, 30 años, continuando por la misma senda. Pero fuimos los campeones regionales de disminución de la pobreza, de disminución de la desigualdad. Cuando yo tomé el país, ya América Latina es el continente más desigual del mundo. Pero estábamos por encima del promedio de América Latina. El coeficiente Gini, que es un coeficiente técnico, pero para tener una idea, 0 significa distribución perfecta. 100 panes, 100 personas, un pan por persona. 1 significa la distribución más imperfecta. Una persona se come los 100 panes, 99 no comen pan. Ecuador se hallaba en 55. El promedio de América Latina se hallaba en 52. Me parece que lo llaman en 46, en 44, por debajo del promedio de América Latina, pero somos reconocidos como los campeones en disminución de desigualdad, los campeones en reducción de pobreza. 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza, por primera vez la pobreza extrema, la que ni siquiera permite la reproducción de la vida en condiciones adecuadas, estuvo por debajo de los 2 dígitos, siempre ha estado, ahora está de nuevo, ¿no? 16, 18%, nosotros le dejamos en 6, 7%, por primera vez estaba por debajo de 2 dígitos, pero que haya 1% por esa extrema, ya es demasiado. Distribución, trabajo, capital, remuneración entre el trabajo y el capital del ingreso nacional. Siempre el capital recibía más que el trabajo, con nosotros el trabajo empezó a recibir más que el capital y le puedo dar muchos más indicadores. Pero aquí una reflexión, Juan Carlos. ¿Cuál es el rol de la política económica? No es que nos aplaude el Fondo Monetario, no es que nos inviten a coctelitos en Washington. En caso de crisis, ¿para qué se utiliza política económica? Para, con el menor tiempo posible y con el menor costo posible, superar las crisis, pero también decidir sobre quién caen los costos. Si el gobierno está manejado por los banqueros, el costo va a caer sobre los ciudadanos y sobre los deudores, y ellos van a seguir generando utilidades. Si el poder está en las grandes mayorías, el costo va a caer sobre los más ricos. Eso es lo que hicimos, por ejemplo, en el 2016, cuando enfrentamos hasta terremotos y la pobreza no aumentó ni la desigualdad aumentó. Ahora lo que más ha sucedido es el aumento de pobreza y aumento de desigualdad. Tú has hablado de un problema estructural. ¿Qué es lo contrario de estructural? Coyuntural, temporal. Estructural son causas profundas que hay que cambiar en el largo plazo. Por supuesto que Andrés está preparado para eso, es experto en eso. Y uno de esos problemas estructurales es la desigualdad y otro la pobreza. Consecuencia de la desigualdad, dicho sea de paso. Hay que seguir luchando contra eso y eso significa trabajo digno, eso significa que se paguen impuestos y con eso financiar gastos públicos que generen oportunidades para todos, educación de calidad, salud de calidad, etc. Pero estamos ante una urgencia, un problema coyuntural, producto de un choque temporal. Perdónenme que les hable técnicamente. La pandemia es un choque temporal. Se acaba la pandemia, ahí están las fábricas, ahí están las manos del pueblo ecuatoriano, su capacidad de trabajo, ahí están las necesidades de pan, de vivienda. Entonces todo sigue intacto. El problema es que vino la pandemia, ¿no? Y se impidió que se trabaje, las fábricas quedaron vacías, no hay ingreso, no hay consumo, pero las capacidades están ahí. Solo se necesita una inyección de circulante fuerte para reactivar la economía una vez controlada la pandemia. Y ese es el paquete que tenemos preparado. Recuerden, ¿no? Hay un problema estructural, pobreza, desigualdad, pero estamos enfrentando un problema coyuntural, un choque, una pandemia que afectó la oferta, es un choque de oferta. Dejó de haber producción, la gente no puede ir a trabajar. Fue un choque de demanda también. Eso es muy peculiar en esta crisis, porque disminuyó el consumo, pero es temporal. Las capacidades están exactas, las mismas. No es que se certificó la tierra,
no es que hubo un terremoto que destruyó las fábricas, no es que cortaron las manos al pueblo ecuatoriano, hay trabajo, tierra, capital, hay necesidades, hay necesidad de consumo, de alimentación, de vivienda. En consecuencia, solo se necesita el mecanismo de coordinación, esa inyección de circulante para que se reactive la economía, y precisamente eso es lo que tenemos planificado con ese paquete tan potente de 8.475 millones. Y de ahí, obviamente, ¿ya?, a continuar luchando permanentemente para resolver los problemas estructurales, que es la pobreza y la desigualdad. Mucho se ha dicho sobre lo que nos ha afectado la pandemia al, digamos, andar o recorrer este trayecto de un año solos, que quizás habría sido distinto el panorama y el escenario que vivimos hoy como región si es que se enfrentaba la pandemia con la integración que planteaba UNASUR. En un eventual gobierno de Andrés Arauz, ¿qué va a pasar con la UNASUR, presidente Correa? Pero se la retomará, pero usted sabe lo que ha hecho Moreno, pero Moreno es un caso que se estudiará 200 años, es algo impresionante. Por ejemplo, cuando entregó a Julian Assange, él dice que se peleó conmigo, porque yo empecé a criticarlo a la semana, se reunió con Paul Manafort el 30 de mayo para negociar la cabeza de Assange. Te doy a Assange y me da financiamiento. Ahí están los testimonios del juicio contra Paul Manafort, que está preso, o estaba preso, el ex jefe de campaña de Trump en Estados Unidos. En el caso que se investigaba, los testimonios dijeron: nos reunimos el 30 de mayo en Quito con el presidente Moreno, que nos propuso entregar a Assange a cambio de financiamiento. 30 de mayo del 2017. ¿No? Pero en todo caso, renunciar a UNASUR, destruir UNASUR cuando la capital de UNASUR éramos nosotros. ¿Pero qué tiene este tipo en el alma? Si tiene alma, ¿qué tiene el cerebro? ¿Qué tiene el corazón? Algo impresionante. Y hasta eso fue aplaudido por cierta prensa para contradecir a Correa. Hoy lloramos lágrimas de sangre. ¿Cuánta falta nos hace UNASUR? Por ejemplo, en la pandemia, epidemia, la gripe porcina, 2009, H1N1, actuó en conjunto la región y controlamos muy bien la epidemia. Había un consejo de salud de UNASUR, se reunieron los ministros de salud en Río de Janeiro, donde está la sede del consejo, y se compraron medicinas colectivamente, estrategias colectivas, y actuamos muy bien. Ahora, ¿qué se hace para combatir la pandemia? Perú nos mueve tanques a la frontera. Esa es la consecuencia de estos traidores, no solo a la patria grande, que destruyeron UNASUR. Por supuesto que rescataremos UNASUR. Es nuestro destino manifiesto. Tenemos un pasado común, tenemos un presente común, debemos tener un futuro común, como lo soñaron nuestros libertadores. Obviamente se recuperará UNASUR. Presidente, su mensaje final para los ecuatorianos Siempre que están optimismo, listos para el 7 de febrero. Agradezco esta entrevista a Radio Pichincha Universal, a Radio La Calle. Un abrazo a Quito, a Pichincha, a la patria entera. De mí no esperen mentiras, ¿no? Estamos ante la crisis más grave de la historia. El próximo gobierno va a recibir ruina, no va a recibir un país. Pero también siempre esperen soluciones, optimismo. Yo soy un optimista enfermizo y espero que esa enfermedad sí sea contagiosa. Hay solución, ya rescatamos la patria una vez en 2007, ahora la situación es mucho más grave, no lo niego. Pero también tenemos más experiencia, más equipos, políticas comprobadas, la volveremos a rescatar. El voto útil este domingo 7 de febrero, no lo desperdicie. Suma no va a ganar, Avanza no va a ganar, Unidos Somos Más no va a ganar, no sé cómo se llame, son 16 binomios. No va a ganar, ¿no? Aquí hay 3 binomios: Andrés Arauz, Carlos Rabascal, Lazo y Borrero, y Yacu Pérez, y ni me acuerdo del nombre de la vicepresidenta, ¿no? Hay uno que de lejos encabeza las encuestas, que va a ganar en una segunda vuelta. Ahorremos esa segunda vuelta al país. Desde el 7 de febrero tenemos un presidente electo que pare la atrocidad de este gobierno, empieza a trabajar por las vacunas, por el financiamiento, y de ser posible, traspase incluso el poder al presidente electo para que empiece a gobernar desde el mes de febrero. Y ese binomio es Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Hago un llamado al voto útil. No se trata de izquierda-derecha, corrismo, anticorrismo. Se trata de la patria está en peligro. 2025 votan por el cuñado, por la derecha, por el que les caiga simpático. Ahora todito listas uno, y juntos recuperaremos la patria, juntos recuperaremos el futuro, juntos volveremos a recuperar al Ecuador. Muchas gracias por esta entrevista. Muy amable, economista. Gracias. Muy bien, cerramos.